Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase de historia. Vamos a continuar hablando sobre la educación en la época colonial. Entonces, recordemos que en las sesiones anteriores yo les decía que la educación estaba dividida, ¿verdad? O se impartía teniendo en cuenta su clase social, es decir, si era español, si era indígena, si era criollo, era ¿qué? Diferente. Entonces, el día de hoy, niños, vamos a también a mencionar la diferencia entre los hombres y las mujeres, porque la educación también se dividía en estos dos bloques, es decir, no era lo mismo hablar de educación para los hombres que para las mujeres, era completamente diferente, tenía otro foco, otro énfasis, ¿verdad? Entonces, para los hombres, decíamos que, digamos, en cuanto a los hombres españoles, ¿verdad? A los criollos, a las personas que tenían plata en ese momento, que eran los españoles, la clase noble, por decirlo de alguna forma, estamos hablando de esa clase, entonces, ellos que eran formados, ¿verdad? Para dirigir, para el cobro de los impuestos, también para trabajar en tiendas de artesanía, en talleres. En cambio, niños, para las mujeres era completamente diferente. ¿Por qué? Porque las mujeres eran formadas para desarrollar las labores del hogar. Ya más adelante les voy a mencionar cuáles eran esas funciones que debían desarrollar las mujeres. Entonces, acá, mientras a los niños, un ejemplo, se les enseñaba aritmética, gramática, a las mujeres se les enseñaba a tejer, a bordar, que es lo que vamos a mencionar a continuación, ¿cierto? Entonces los hombres trabajaban para tener su propio taller, para ser emprendedores, ¿verdad? Y las mujeres tomaban clase de canto, de instrumento. Ese era digamos que el edicto, ¿verdad? La norma que existía en ese momento. Recordemos que los encargados de la educación eran ¿quiénes? Los religiosos, los párrocos, los sacerdotes, ellos eran los encargados de impartir la religión. Entonces, ellos impartían, ¿cierto? Ellos daban a los hombres aritmética, matemáticas, también enseñaban la gramática, ¿cierto? Y a las mujeres se les enseñaba algo completamente diferente. Entonces, vamos a observar algunas de las características generales de la educación para las mujeres. Entonces, ya habíamos mencionado que sobre todo en cuanto a la educación para la mujer, la iglesia era muy meticulosa, es decir, estaba muy pendiente de lo que hacían las mujeres, porque las mujeres se encargaban posteriormente de apoyar, de incentivar a su familia a buscar pues de la religión católica en ese momento, ¿cierto? Entonces ellas también, en cuanto a la religión, ellas se encargaban de educar a sus hijos, ¿cierto? Entonces, por eso la iglesia estaba tan pendiente de la mujer. Entonces, la tradición, ¿cierto? Educativa constaba en que las mujeres se les impartía un fundamento de que debían ser buenas esposas, que debían respaldar al esposo, que no podían tener ninguna participación política, porque eso no era ¿qué? Cuestión de mujeres. Entonces, ¿cuál era la función de las mujeres o qué estudiaban las mujeres? Las mujeres estudiaban lo que era el bordado, miremos acá tenemos una imagen del bordado, el canto, ellas también, algunas aprendían a leer y a escribir, eso también dependía de su posición económica, ¿cierto? Porque había mujeres que pues no tenían cómo pagar, digamos, el tutor, porque pues muchos de los tutores tenían que ir a las casas de ellas no podían asistir a colegios, había un colegio, ¿cierto? Para mujeres que era como un internado, ¿cierto? En donde ellas también podrían ir a aprender. En la educación más avanzada estaban los conventos, ¿verdad? Pero entonces la mayoría de las mujeres en la época colonial se educaban por medio de tutores, es decir, de personas que iban a sus casas y les enseñaban. ¿A qué les enseñaban? A bordar. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán gorritos así para estas épocas de frío y demás. Mire cómo se construían artesanalmente o cómo se realizaban artesanalmente esos gorritos. Acá ustedes están viendo una imagen de esa manera, digamos que se tejen los gorritos de tela, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? De hilo. También aprendían a leer y escribir, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué era? A rezar, ¿cierto? Las mujeres eran una de las propulsoras de la religión católica. Entonces, como las mujeres se encargaban de la educación de sus hijos inicial, recordemos que los niños entraban a estudiar más o menos a la edad de 12 años. Es decir, ustedes todavía estaban, o sea, si hubiese sido en esa época, ustedes todavía no estarían en dónde? En el colegio.
porque entraban más o menos a la edad de 12 años a estudiar. Entonces, mientras tanto, pues las mujeres les enseñaban, los incentivaban y demás a buscar la cuestión religiosa, ¿cierto? Entonces, justamente porque pues la iglesia era como ese pilar de la mujer en ese momento. ¿Qué otra cuestión se les enseñaba? A cantar. Ellas eran muy dadas a los instrumentos, sobre todo al piano, ¿verdad? Al canto. A ellas se les infundía eso desde muy pequeños. También a bordar. Digamos, niños, esta es una de las dinámicas más importantes de ese tiempo. Las mujeres se sentaban a bordar. Miremos, y esto del bordado también es muy interesante porque se pueden construir muchas cosas. De hecho, deberíamos programar una actividad, ¿verdad? En donde aprendamos a bordar todos porque pues no es tan complicado. Listo, entonces acá estamos observando, ellas se dedicaban a bordar, a tejer, esa era la labor y a esto se dedicaban pues en el momento en que se casaban. Ahora niños, ahora bien, acá debemos tener algo presente, es de que muchas mujeres, ¿verdad? De la nobleza eran tan devotas a la cuestión de la iglesia que pues iban por el camino de los conventos y demás, pero otras esperaban el pago de la dote. ¿Qué era este pago? ¿En qué consistía? Es de que, primero que todo, las mujeres se casaban antes, en esa época, en 1500, ¿verdad? Se casaban muy jóvenes, desde los 14, desde los 15 años, ellas ya se casaban. Pero entonces no era de que, oh, me enamoré y me casé. No, niños, antes se debía pagar un precio en pesos de oro o propiedades para poderse casar con esa persona. Entonces las mujeres no era de que decían, yo me quiero casar con fulanito de tal o con fulanita de tal. No, muchas veces las familias hacían tratos entre ellas y acordaban un pago para ese matrimonio. Entonces, no sé, un terreno, le vamos a dar un terreno en Chinauta con 50 vacas y 2 millones de pesos por el matrimonio. En eso constituía el pago del dote, ¿verdad? Entonces muchas mujeres pues eran educadas para eso, para estar en su casita, para servir al esposo, ¿verdad? Entonces para educar a sus hijos, esa era por decirlo de alguna manera, el fin de la educación para las mujeres, que era completamente ¿qué? Diferente a la de quienes, a la de los hombres. Otras mujeres se dedicaban ya a la cuestión de ser monjas y demás, entonces iban a los conventos y vivían ahí recibían otro tipo de educación, pero la educación, niños, en esa época sobre todo era direccionada ¿a qué? A la época de qué? A la cuestión religiosa, ¿sí? Recordemos que la iglesia era el pilar de todo, ¿no? Entonces la iglesia era la que incentivaba, motivaba, mejor dicho, a los hombres y mujeres. Pero entonces acá ya nos damos cuenta de las diferencias que eran para los hombres y para las mujeres, ¿cierto? La mujer no tenía como tal una educación, ¿verdad? Que era enfocada con las tiendas. Bueno, en la próxima clase sí ya vamos a ver cómo era la educación para las mujeres indígenas, para las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Para las criollas y demás, ¿cierto? Porque pues ellos tenían, digamos que otras funciones, ¿cierto? Las mujeres de clase noble que tenían la platica, ¿cierto? Ellas simplemente se encargaban de esto, pero entonces ya estaban las mujeres que trabajaban, ¿verdad? Que también cumplían una función de nodrizas, ¿verdad? Que era como ayudar a criar a los niños de los ricos, ¿cierto? Habían otras que también trabajaban como en los oficios de la casa, pero eso ya hace parte de la educación y demás, que era para quienes, para las indígenas, para los afrodescendientes. ¿Listo, niños? Entonces, este es el resumen de nuestra clase. ¿Listo? Entonces, aquí está el resumen de la clase correspondiente al día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Vamos a sacar apuntes, ¿verdad? Yo les voy a enviar el documento en digital también para que se les facilite un poco la cuestión de los apuntes. Posteriormente a eso, vamos a observar, ¿cierto? Las imágenes correspondientes al concurso. Hace aproximadamente ya un mes, yo les mencioné a ustedes que ustedes debían enviar una fotito que hiciera representación o que representara la época de la colonia, cómo se vestían las personas en esa época. Entonces, unos de ustedes me enviaron unas fotitos muy juiciosamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a presentar las fotos y ustedes
sus papitos, ¿verdad? Van a votar por la persona que digan, no, si él la representa cómo se vestían los campesinos, cómo se vestían los indígenas, cómo se vestían los españoles. Y ese votito me lo van a enviar a mi interno. ¿Listo, niños? Entonces ya les voy a mostrar las fotos. Listo, niños. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestro concurso? Entonces, ustedes van a observar acá unas fotografías. Entonces, ustedes junto a sus papitos van a votar. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a enviar a mi WhatsApp, me van a decir, niñas 1, o niñas 2, o niñas 3, 4 o 5. ¿Listo? Entonces, solamente me van a enviar el voto de una personita. ¿Listo? Luego con los niños, hay 4 participantes, si el número 1, el número 2, el número 3 o el número 4. Y ustedes me van a enviar su voto a mi WhatsApp. ¿Listo? Entonces me dicen niñas el número 1, niños el número 3. ¿Listo? O niños el número 4, niñas el número 2. Bueno, entonces ustedes van a observar acá las imágenes de los participantes. Entonces vamos a ver quién se lleva quién va a ser el ganador y la ganadora. Obviamente todos, o sea, todos tengo que felicitar a cada uno de los niños que participaron porque y cumplieron, bueno, sobrepasaron las expectativas, fueron muy creativos con sus vestuarios cada uno de ustedes. Entonces, darles las gracias y decirle que todos cumplieron, mejor dicho, mis expectativas y las sobrepasaron. Felicitarlos y darles las gracias por su colaboración. ¿Listo, niños? Entonces, esta va a ser nuestra actividad. Entonces, esto será todo por nuestra clase de hoy. Recuerden enviarme su voto y los apuntes de la clase. Dios les bendiga.